Ah, ya sé. Ahí sí. Ahí, mira. Si lo pones de frente, mejor. Ari, lo puedes tomar para allá. Ay, pero que no lo subes. Ah, no carga ni más. ¿Te diste el cable por si acaso? Comparte el celular. Un iPhone. Ah, está bien. Se lo paso a ¿Tienen cable HDMI? Aunque se le podría prestar al conserje para conectar las computadoras. Eso sí carga. César, anda un ratito donde el conserje y dile que te preste el cable HDMI. Estás de pie. La próxima le dice, pero rápido. Bueno. Aquí tenemos las células sanguíneas, para los que no las conocen, son los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Los leucocitos se dividen en granulocitos y agranulocitos. ¿Y granulocitos qué significa? Que tiene Tienen gránulos, y los agranulocitos Que no significa que no tienen gránulos. ¿Y por qué hablamos de los gránulos que están en el citoplasma, no, verdad? ¿Qué sirven para qué? Es debido a la tensión que se pueden ver. Sí, ¿para qué sirven esos gránulos? ¿Qué Eso contienen? no lo sirve. Contienen sustancias Antimicrobiana. Exacto. Entonces, contienen sustancias que le sirven para destruir o para atacar a las bacterias, los virus, los hongos, lo que sea que estemos tratando de eliminar, ¿no? Que estamos tratando de defender. Bueno, pero resulta que cuando se hizo el estudio se utilizó la tinción de ¿qué? Hematoxilina eosina. Hematoxilina eosina, que es una tinción que usamos en confirmar. Sí, saca el pendrive. No lo saqué. Supongo que lo vamos a ver en casa. No, vamos a ver que ponerlo acá para que pueda ver la imagen. La tinción de hematoxilina eosina es muy popular, digamos muy utilizada porque es una combinación de dos tinciones completamente distintas, porque la una es ácida y la otra es alcalina, básica, ¿no verdad? ¿Ya? La eosina es ácida y la hematoxilina es básica. La hematoxilina, El documento. material para pediatría, hematología. Si la ven, me avisan. Cuando dice hematología. Aplasta La el H. Aplasta el H. Aplasta el H. Hola, ve. En la computadora. Más abajo, solo baja un poquito. Ahí. Ahí, antes de la I, de la H, eso que es hematología. Ya. Es que ahí se ve más que Ah. Bueno, entonces la hematoxilina tiñe ¿de qué color? Morado, ya. Y la eosina tiñe de rosado, ¿no, verdad? Entonces cuando teñimos con un colorante ácido, cuando una sustancia se tiñe con un colorante ácido, significa que la sustancia es básica, porque la trae. ¿Ya? El colorante ácido es la eosina. Entonces, como estos gránulos de aquí son gránulos básicos, se tiñe con el colorante ácido eosina.
y por lo tanto a esta célula se le llama eosinófilo, ¿no? Que ama la eosina, ¿no? ¿Ya? Filo, ¿no? Así como filosofía, amor a la sabiduría, entonces eosinófilo es amor a la eosina, ¿no? Ya. Entonces, esto de acá, en cambio, son gránulos ácidos que se y tiñen, por lo tanto se tiñen con el colorante básico que es la hematoxilina y por eso se llama basófilo. Pero mira que no estamos hablando del núcleo, sino de los gránulos del citoplasma, porque el citoplasma siempre es basófilo. ¿Se dan cuenta? El citoplasma siempre es morado, pero en el núcleo, que estoy diciendo, el núcleo siempre es morado, el núcleo siempre es basófilo porque el núcleo contiene ácidos nucleicos. ácidos nucleicos, ¿no verdad? El ácido, el desoxirribonucleico, ¿ya? Entonces, cuando los gránulos no se tiñen, es porque no son ni ácidos ni básicos, sino que son neutros. Entonces, esos son los tres tipos de granulocitos. Pero aparte de eso tenemos los que no tienen gránulos, ¿no verdad? Los linfocitos, que son células sanguíneas propiamente dichas, y los monocitos, que son células que están en la sangre, pero que en realidad son macrófagos, ¿no verdad? Son células que están en todo el cuerpo, que en la sangre toman la forma de monocitos, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces, sigamos. En la eritropoyesis, como les decía, lo que tenemos que hacer es perder el núcleo, ¿no? Si nos vamos a la línea, si tenía una... Es que se maneja acá. ¿Ah? Lo manejan allá. Lo pueden manejar acá. Bueno, vamos con la eritrocito. Entonces, en la eritropoyesis, como les decía, blasto significa inmaduro. Entonces, eritroblasto es el eritrocito inmaduro, ¿no verdad? Lo que pasa es que como hay varias etapas, entonces le han puesto modificaciones al nombre de eritroblasto para poder decir, antes del eritroblasto, o sea, lo primero es el proeritroblasto. Luego tenemos eritroblastos, pero estos eritroblastos van poco a poco cambiando de color, ¿no verdad? Entonces le decimos el eritroblasto más morado, el eritroblasto del color que sí debe ser, ¿no? El eritroblasto que está en medio y está multicolor, ¿no? Ya entonces le decimos el eritroblasto basófilo, porque la célula original es basófila. El eritroblasto que ya está cambiando de color, entonces unas partes están de un color y otras de otro color, entonces le decimos policromatófilo. Y el eritroblasto que ya está del color que debe ser, ¿no? Orto quiere decir claro, orto es recto, ¿no verdad? ¿Ya? De hecho de ahí viene el orto. Orto es recto, ¿no? Cuando ustedes dicen, no, literalmente viene ahí, sí. Cuando ustedes dicen ortopnea, ¿qué quiere decir? Que tiene que enderezarse para respirar bien, ¿no verdad? Cuando ustedes dicen ortografía, la recta escritura, la correcta escritura, ¿no verdad? ¿Ya? Sí. Claro, ortodoxo, así ¿cómo es? La correcta doctrina o la correcta ideología dentro de algo, ¿no verdad? Cuando ustedes dicen ortocromático, entonces es el color correcto, o sea, ya está rojo como debe ser ¿ya? Pero todavía tiene núcleo, entonces todavía le decimos eritroblasto. Cuando empieza a perder el núcleo, pues lógicamente que este núcleo se desbarata primero, quedan restos todavía en principio, entonces queda como una red, o más o menos así lo vieron al principio, y eso le llamaron reticulocito. Y luego ya tenemos el eritrocito. Pero en las patologías vamos a ver
Hipocrómica microcítica, chiquitos y pálidos, ¿no verdad? La anemia falciforme, falciforme quiere decir Os. en forma de os, ¿no? Falx significa os, ¿no? En forma de os, y una os es... ¿Ah? Esa es una guadaña propiamente, pero es parecida. No, la muerte es una grandota, así que esa es una guadaña. La hoz es más pequeña, la hoz es de mano, es para cegar, ¿no? La que está en el símbolo del comunismo, la hoz y el martillo, esa es esta, ¿no? Sí. Aquí lo digo. Bueno, esa es la... Deben recordar el ligamento falciforme del hígado, deben recordar la hoja del cerebro, la hoja del cerebelo. Mira. ¿Por qué se deforma el glóbulo rojo? Lo que se deforma es la hemoglobina, es una de las hemoglobinopatías, ¿no verdad? Entonces, el eritrocito falciforme no es que siempre está falciforme, ¿ya? Esa es una hemoglobina que en determinadas condiciones, como dice, si saben que las proteínas pueden sufrir desnaturalización, ¿no verdad? Las proteínas pueden cambiar de forma, es una de las características de las proteínas que pueden cambiar de forma. Entonces la hemoglobina de pronto se estira y hace que se deforme el glóbulo rojo, ¿no? Entonces estas células falciformes no es que las van a encontrar siempre, ¿ya? Estas células falciformes en un momento dado puede ser que no haya casi ninguna célula falciforme y en otro momento dado puede que un montón de glóbulos rojos se vuelvan falciformes, ¿ya? ¿Sí? O sea, en condiciones de hipoxia, en condiciones de estrés, en condiciones de deshidratación, entonces se hacen falciformes y después pueden regresar a lo normal. O sea, no es que tienen necesariamente esa forma siempre, ¿ya? La anemia megaloblástica, miren lo que estamos viendo células nucleares y células muy grandes, y fíjense que estamos hablando de células diferentes, ¿no? O sea, aquí hay anisocitosis ajá. Y acá la eritroblastosis fetal, ¿se acuerdan de esto? Sí. En la incompatibilidad de RH, ¿por qué hay eritroblastosis? Hay una hemólisis. Entonces hay anticuerpos, anti-RH, se produce una gran hemólisis. Pero por el hecho de producirse esta gran hemólisis, ¿cómo reacciona la médula ósea? Aumentando el índice reticulocitario, ¿no verdad? Pero fíjense que este es un caso en el que la médula ósea está tan desesperada que no solamente manda reticulocitos, sino que manda incluso eritroblastos, ¿ya? Entonces, como es una hemólisis tan grave y tan rápida, la médula ósea manda eritroblastos y eso es lo que hace que se llame eritroblastosis fetal. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, miren aquí, tienen ustedes la imagen de... ¿Sí ven la diferencia entre los eritroblastos, cómo va cambiando de color, ¿no verdad? Y de tamaño, ¿sí? El eritroblasto ortocromático ahí todavía con resto nuclear y esos son los reticulocitos, ¿no? Ya, como pueden ver ahí hay todavía el núcleo desbaratándose, ¿no? Esos ya son eritrocitos. Ahí tenemos
macrocitos, microcitos y dianocitos. Cuando hablamos de dianocitos o células diana, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes en alguna fisiología pueden haber estudiado, por ejemplo, los órganos diana? ¿No? Órganos diana de determinada cosa, ¿no? ¿Qué es la diana? A donde quiero llegar. La diana es el objetivo, la diana es el tiro al blanco, ¿no? La diosa Diana es la cazadora, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese tipo de células en las que no solamente está el centro pálido y la periferia más rosada, sino que tenemos como que varias franjas. Entonces, eso es lo que llamamos la imagen en diana. En dermatología también tienen lesiones en diana, por ejemplo, a veces, ¿no? ¿Ya? En hematología esos son los dianocitos. Los dianocitos eventualmente puede haber en sangre normal, pero en una cantidad muy pequeña. Pero su elevación se ve en muchas patologías. Una elevación importante, sin embargo, hay que recordar que se puede ver en la talasemia, ¿no? Y fíjense ustedes, la hipocromía en determinados casos puede dar origen a esta formación, porque está solamente la periferia conserva color, ¿no? Cuando la hipocromía es grave puede dar lugar a esto, que se los conoce como anulocitos, porque ánulo quiere decir anillo, ¿no? ¿Verdad? El dedo anular es el dedo donde va el anillo, ¿no? Bueno, se supone que va el anillo. ¿Ya? Aquí tenemos dianocitos, miren ustedes, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es un cuerpo de Hobbe-Joly? Es un resto nuclear, ¿ya? En un eritrocito maduro y le quedó todavía un pedazo, no es un reticulocito porque no hay una red, pero le quedó un puntito todavía de núcleo sin expulsar, ¿no? ¿Ya? Ya vamos a ver. El eritroblasto policromático, y aquí tenemos algo que es interesante, lo que llamamos un punteado basófilo. ¿Ya? En algunas patologías, ya van a leer ustedes, pero por ejemplo en el saturnismo, ¿no? Hay, ¿saben lo que es el saturnismo? Ah, ya. Ustedes pueden encontrar estas alteraciones, lo que llaman un punteado basófilo. Basófilo sería así como que puntos morados en el eritrocito. Ahí tenemos trepanocitos, o lo que es lo mismo, células falciformes, ¿sí? ¿Ya? Que lo ven en la drepanocitosis o anemia de células falciformes. Esferocitos. Lógicamente que los glóbulos rojos siempre se ven redondos normalmente, pero aquí el problema no es que sean redondos como discos, sino que son redondos como esferas, ¿ya? O sea, no son bicóncavos, ¿sí? Esto es una alteración genética, o sea, la membrana, el citoesqueleto está mal, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? Lógicamente, cuando hablábamos del citoesqueleto, ¿no? ¿Verdad? El citoesqueleto, el problema es que los textos muchas veces hablan de citoesqueleto cuando no se refieren solo al citoesqueleto, cuando se refieren al conjunto del citoesqueleto junto con las proteínas contráctiles que lo mueven, ¿ya? Es como que yo confunda el esqueleto con el aparato locomotor. ¿Sí me explico? El aparato locomotor incluye los huesos, pero no es solo los huesos, es los huesos, las articulaciones, los músculos, ¿ya? En el esqueleto estamos hablando solo de los huesos. Bueno, lo mismo pasa acá.
Lo que pasa es que no existe, o por lo menos no se suele decir el aparato locomotor de la célula. ¿Sí me explico? Entonces la gente que escribe los libros suele decirle el citoesqueleto, pero en realidad se está refiriendo no solo al citoesqueleto, sino al citoesqueleto más los microtúbulos y los microfilamentos, que son como los músculos de la célula que los mueven el citoesqueleto, ¿no es verdad? Entonces el citoesqueleto propiamente es hecho de proteínas rígidas, ¿no? Es lo que mantiene la forma de la célula, pero anexo a ellos tenemos los músculos de la célula, ¿no? Tenemos los microtúbulos y microfilamentos que hacen que esa célula se pueda mover. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos el liptocito, que también es un trastorno del citoesqueleto, ¿no es verdad? Entonces, el problema con los esferocitos, los eliptocitos, etcétera, es que tienen no solamente la forma normal, sino que como está alterado el citoesqueleto es más rígido. Y como no se puede deformar, entonces al pasar por los sinusoides del vaso se va rompiendo y por lo tanto se produce una anemia hemolítica. ¿No es así? Eso es para que sepan lo que es una hoja de acanto. ¿Ya? Eso es una planta, la hoja de acanto, para que sepan por qué se llaman acantocitos. ¿Sí ven cómo es la hoja? ¿Ya? Bueno, estos son los acantocitos. ¿Ya? ¿Sí? Ya son espinas. Acanto en griego es espina propiamente, ¿no? Entonces, estos son los acantocitos. Hay unas células muy similares a los acantocitos. ¿Ya? Exacto. Pero miren cómo son los acantocitos. Sí ven las espinas que tienen, ¿no? Pero son realmente irregulares, ¿no? ¿Ya? Pero si usted ve acá los equinocitos, así como que los dibujaron con más cariño, ¿sí? Bien como con bordecito, ¿no? ¿Ya? Entonces son mucho más regulares las espinas que los acantocitos propiamente dicho, ¿no? Que son parecidos, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Esto para que vean lo que es Fase de la cara de ardilla, ¿no? Noten los pómulos, las deformaciones óseas que se producen porque la anemia crónica y grave ha hecho producir como forma de compensación una hipertrofia de la médula ósea. Una hiperplasia, perdón, de la médula ósea. Y esto es la imagen. Ajá. ¿Sí ven? El diploide engrosado y las trabéculas óseas, ¿cómo se ven? ¿Ya? ¿Sí? Eso es lo que vemos en la talasemia, aunque podríamos verlo en cualquier anemia hemolítica grave y crónica, pero la más grave y crónica es la talasemia beta y por eso es la que se considera más característica. Ustedes ven esto, lo más probable es que sea talasemia. ¿Sí? ¿Ya? Esto es lo que pasa en la anemia de células falciformes. En determinado momento el flujo sanguíneo está normal, pero en ciertas condiciones de estrés, de deshidratación, cuando está con fiebre, cuando está con alguna infección intercurrente, cuando está con algún estado inflamatorio, cuando está en hipoxemia o lo que sea, de pronto los glóbulos rojos o gran parte de los glóbulos rojos se transforman en células falciformes. ¿Y qué pasa con estas células falciformes? Que estas células falciformes no solamente que son glóbulos rojos deformados, sino que se empiezan a pegar entre sí y empiezan a hacer aglomeraciones que bloquean el flujo sanguíneo, ¿no?
Entonces, esto produce lo que llamamos las crisis falciformes. ¿Ya? Hay varios tipos de crisis, pero la más frecuente es esta, las crisis vaso-oclusivas, ¿sí? Que la mayoría de los textos la llaman simplemente las crisis dolorosas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la vasooclusión arterial, ¿qué produciría? Un infarto, ¿no verdad? ¿Qué produciría una zona de isquemia? ¿No? Y la isquemia lo primero que produce es dolor. Oclusivas. ¿Sí? Usted tiene un infarto del corazón, lo primero que tiene es dolor. Usted tiene un infarto de la mano, lo primero que pasa es que le duele la mano. Usted tiene un infarto mesentérico, lo primero que pasa es que le duele la barriga. Usted tiene un infarto o una vasoconstricción brusca, una oclusión brusca de cualquier arteria, lo primero que va a tener es una crisis dolorosa, ¿verdad? Eso es importante porque esto da origen a unas confusiones diagnósticas fenomenales, porque un dolor agudo en cualquier parte del cuerpo puede simular una osteomielitis, puede simular una neumonía con dolores contracrustados, puede simular un infarto de miocardio, puede simular una apendicitis, puede simular una colecistitis, puede simular una pancreatitis, puede simular, bueno, ¿ya? ¿Sí? Entonces, esa es una de las causas raras de dolor agudo en cualquier parte del cuerpo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Esas son crisis vaso-oclusivas. ¿Sí? Y lógicamente, pues muchas veces estos pacientes se mejoran simplemente poniéndole líquido, un montón de líquido para que mejore el flujo sanguíneo. ¿Sí? ¿Ya? Pásame la otra. Entonces, aquí van a ver cuáles son las crisis drepanocíticas. Las crisis drepanocíticas. Entonces tenemos en primer lugar la más frecuente, que es la crisis vaso-oclusiva. Lee, doctor. La crisis vaso-oclusiva o crisis dolorosa es el tipo más común. Es causada por isquemia, hipoxia e infarto tisular, en general óseo, pero también esplénico, pulmonar o renal. Ya, entonces ustedes pueden tener eso en cualquier parte del cuerpo, ¿no es verdad? Pueden tener un dolor súbito en cualquier parte del cuerpo. Muy bien, continúa leyendo, doctor. Las crisis aplásicas aparece cuando la eritropoiesis medular se enlentece en caso de infección aguda secundaria a parvovirus humano, durante la cual puede haber eritroblastopenia aguda. Fíjense ustedes, estamos hablando de un paciente que normalmente tiene una anemia hemolítica, pero estos pacientes son particularmente susceptibles a ciertas infecciones, ¿no? En el caso de las infecciones por parvovirus, cuando tienen estas infecciones, la médula ósea dice, ay, no puedo, estoy chiquita, y empieza a producir tan lentamente glóbulos rojos que empieza a producirse una anemia mucho más grave, pero esta vez no solo por hemólisis, sino porque la médula ósea también dejó de producir. Entonces por eso se dice crisis aplásicas. La médula ósea dejó de producir. Entonces, ¿cómo estará el índice reticulocitario? Disminuido. Los eritroblastos hay menos que lo normal, por eso se dice eritroblastopenia en la médula ósea, ¿no, verdad? Porque usted no le va a encontrar eritroblastos en sangre periférica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que notan aquí? Que de pronto el paciente que tenía una anemia leve tiene una anemia grave, ¿sí?
Doctor, El síndrome torácico agudo se debe a la oclusión microvascular pulmonar y es una causa de muerte frecuente. Con tasas de mortalidad de hasta el 10%, se observa en todos los grupos etarios, pero es más frecuente en infancia. Los episodios reiterados predisponen a la hipertensión pulmonar crónica. entonces, una crisis vasoclusiva, pero una crisis vasoclusiva grave y del pulmón, ¿no verdad? Que es lo que le llamamos el síndrome torácico agudo, ¿sí? Y cuando hay episodios repetidos, porque este es un paciente que tiene episodios repetidos, ¿no verdad? Los operaron de apendicitis y de colecistitis y los ingresaron por osteomielitis y por neumonía, ¿ya? Que tenían dolor aquí y allá y acá y por allá, ¿no? Pero cuando tienen esto de forma repetida, ¿qué pasa cuando usted tiene isquemias repetidas en un órgano, infartos repetidos en un órgano? Pues que ese órgano empieza a tener cicatrices, empieza a tener fibrosis, empieza a atrofiarse o a quedar inutilizado, ¿no verdad? Bueno, doctora. La crisis de secuestro típicamente ocurre en niños, cuyo vaso aún no se ha vuelto fibrótico debido a infartos esplénicos repetidos. El secuestro agudo de células falciformes en el vaso exacerba la anemia. Miren ustedes, cuando de pronto tiene un montón de células anormales, por lo que sea, tiene un montón de células falciformes, el vaso puede decir, bueno, toca destruirlos a todos. El vaso dice, no, esto está tan mal, estos glóbulos rojos están feos, vamos a destruirlos a todos y ¡boom! Los secuestra toditos. ¿Ya? Y entonces, ¿qué tiene? El vaso se infla, ¿no? Se produce una esplenomegalia aguda, dolorosa, lógicamente, porque cuando hay esta visceromegalia rápida se produce dolor. Pero no solo eso, sino que como todos los glóbulos rojos se van para ahí porque los quiere destruir, pues el resto de sangre se queda sin glóbulos rojos y entonces tenemos una crisis de anemia aguda, ¿sí? Eso es lo que llamamos la crisis de secuestro. Pero ¿por qué decimos que es en niños? Porque las crisis vasoclusivas muchas veces afectan el vaso. Y entonces, ¿qué pasa cuando el vaso tiene un infarto y otro infarto y otro infarto y otro infarto que termina sin vaso? ¿De verdad? Que el vaso termina siendo un montón de cicatrices, un tejido fibrótico que no sirve para nada, ¿ya? De hecho, eso es lo que le llaman la autoesplenectomía, ¿no? Es como que solito se quitó el vaso. ¿Ya? La crisis de secuestro habitualmente ocurre en el vaso, pero es posible también que se produzca secuestro en otros órganos, por ejemplo el secuestro hepático. En este caso lo que se agranda es el hígado y también es una hepatomegalia dolorosa. Y se puede producir en hombres jóvenes el priapismo, ¿ya? El secuestro de los cuerpos cavernosos, ¿no verdad? Que lógicamente que es una consecuencia dolorosa que produce también disfunción eréctil. Sigamos. Las complicaciones a que puede dar lugar esto. La más frecuente es esta, la autoesplenectomía. Con el tiempo, después de infartos repetidos en el vaso, se queda sin vaso. Pero no solo eso, la tendencia a infecciones, y son pacientes muy particulares porque las infecciones que tienen no suelen ser por los gérmenes habituales, ¿ya? Su problema a nivel hematológico hace que tengan tendencia a infectarse por determinados gérmenes. Las infecciones neumocócicas, sobre todo por la falta de vaso, ¿no? Y las infecciones por salmonela. Y es interesante porque estos pacientes
pueden tener osteomielitis. Es difícil el diagnóstico porque estos pacientes pueden tener dolor en los huesos por crisis oclusiva nada más, ¿no? Pero cuando tienen verdadera osteomielitis, ustedes saben que un adulto con osteomielitis es casi seguro que el germen causante es Staphylococcus aureus. Difícilmente tienen una osteomielitis por otro germen, ¿no? A menos que haya tenido pues una herida penetrante que le haya entrado a otro germen. Las osteomielitis sin trauma previo suelen ser por Staphylococcus aureus. Pero aquí tenemos osteomielitis por salmonela. ¿Qué tiene que ver la salmonela con el... Pero hacen osteomielitis por salmonela. Y de hecho pueden hacer neumonías por salmonela, pueden hacer infecciones que usted dice que nada que ver, pero son más comunes en estos pacientes. Pero cuando tengan una salmonela donde no debe estar, ¿no? Ya pueden estar pensando en esto. Y por supuesto, al tener infartos repetidos pueden producir disfunción de diferentes órganos. Entonces fíjense ustedes, pueden tener un accidente cerebrovascular, por lo tanto convulsiones y todo lo que eso significa, ¿no? Pueden tener la necrosis de caderas, la necrosis avascular, ¿no? ¿Ya? Necrosis espontánea del hueso. Enfermedad renal crónica, necrosis tubular o necrosis de parénquima renal que les puede dar lugar a enfermedad renal crónica, insuficiencia renal o simplemente trastornos de la concentración. De la concentración de orina, no de la concentración. La orina no se concentra. Si se producen infartos entonces repetidos en miocardio, entonces puede llegar a producirse una insuficiencia cardíaca. Si se producen infartos repetidos en el pulmón, entonces puede producirse fibrosis pulmonar, hipertensión pulmonar. Y si ese infarto se produce en los vasos retinianos, pues puede haber retinopatía, ¿no verdad? ¿Y hay algún orden de frecuencia en los órganos afectados o es al azar? En general lo más frecuente es vaso, lo segundo más frecuente más o menos son huesos, ¿no? Pero de ahí varía mucho del paciente de vaso, ¿no? Muy bien. A ver, doctora. Caso varón de 15 años con fiebre y anemia. El día 3 de febrero de 2013 acude un varón de 15 años por fiebre. Antecedentes personales: asma en tratamiento de salmeterol más fluticasona 25-250. Una inhalación en cada 12 horas, salbutamol inhalado a demanda. Refiere su padre que de recién nacido, tras 7 meses de gestación, fue intervenido de los intestinos. No aporta informes. Enfermedad actual. Refiere malestar general, ovinofagia, sensación distérmica y disnea de 2 días de evolución. Se ha automedicado con prednisona 3 miligramos al día. 30 miligramos. 30, perdón. Ayer y hoy. Con ese cuadro clínico, ¿qué piensan ustedes? Una faringitis. Ovinofagia, sensación distérmica y ¿qué dice? Malestar. Disnea de 2 días de evolución. Faringitis, asma. Ya. Bueno, a ver, sigamos. Exploración general. Temperatura de 39,3 grados Celsius. Presión arterial 125 sobre 66 miligramos de mercurio. Frecuencia milímetros. Frecuencia cardíaca 75 latidos por minuto. Saturación de oxígeno al 100, aire ambiente. Frecuencia respiratoria 16 respiraciones por minuto. Peak flow, pico de flujo respiratorio máximo 400. Desconoce su basal. Un estado general pese a la fiebre, consciente y orientado, bien nutrido, hidratado y perfundido. Apneico, coloración mucocutánea normal, no lesiones cutáneas, no rigidez de nuca ni otros signos meningios. Amígdalas hipertróficas e hiperémicas con exudado blanquecino. Pequeñas adenopatías submaxilares bilaterales inflamadas y dolorosas. Auscultación cardíaca normal.
Auscultación pulmonar normal sin broncoespasmo. Abdomen blando y depresible, sin dolor a la palpación ni signos del peritonismo. No se palpan visceromegalias. Extremidades inferiores. Extremidades inferiores normales. Muy bien, ¿y con eso? Dice faringoamigdalitis y se acabó, ¿no? ¿Verdad? Ya, Doctor, bueno. una pregunta. O sea, si es posible que alguien pueda tener 100% sin estar con aire, con oxígeno, te digo. Pues, sí. Sí. Porque, o sea, yo pensaba que lo normal es que uno llegara hasta 98, 99, pero 100% y peor sin asmático. Bueno, ahorita no estaba en crisis asmática. Igual es una marca. Ajá. Pero sí, el saturómetro sí te marca 100%, sí te puede marcar 100%. Yo tengo problema. Bueno, entonces, con esto, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué debieron haber hecho mejor? No se palpa que se va. Darle tratamiento para la faringitis y al día para la casa. Los criterios de Sandler. Criterios de Sandler. Ver si cumple con los criterios de Sandler y hacerlo contigo. A ver, sigamos. A ver, doctor, ¿sí? Se me adelanta, dice el enfermero. Pruebas complementarias. La enfermera se me adelanta y me hizo un test rápido de faringoamigdalar que resultó positivo. Le han analizado una vía y me pide el volante de analítica. Se lo doy y pido. Ya cuántos a pedir. Una radiografía de tórax y es normal. Tratamiento en urgencias. El paciente tiene una amigdalitis aguda, probablemente estreptocócica. Paracetamol, un gramo intravenoso, amoxicilina, un gramo bioral. Bueno, entonces la enfermera se adelantó y ya. Bueno, entonces eso, claro, no soy yo el médico que escribió eso, por si acaso. Sí, eso se lo copié a alguien. ¿Ya? Pero entonces esa redacción no es mía, pues no. Pero así como que ya, pues ya, si igual íbamos a pedir, ya pidamos la redacción. Se lo doy y le pido, ya puestos a pedir. Y el primero se me adelanta. Ajá. Bueno, pero entonces como se dan cuenta no es precisamente lo que había que hacer, pero bueno. Pero el caso es que le pidieron una radiografía de tórax, no había nada, ¿no? Y le dan tratamiento, bueno, se diagnostican amigdalitis aguda, estreptocócica, probablemente estreptocócica, le dan paracetamol, la amoxicilina, y al cabo de más o menos una hora el paciente se encuentra asintomático, sin fiebre, y llega el resultado de los exámenes de laboratorio que ya, pues ya le pidieron, ya qué podemos hacer, pues, ¿no? Pero le pidieron y que llega, a ver, doctor. Llega el resultado de la analítica: creatinina, glucosa, urea, iones, GPT normales, leucocitos 13.100, 97%, 77%. 77% neutrófilos, 10% linfocitos, 12% monocitos, 1% eosinófilos, hematis 4.800, hemoglobina de 8 gramos decilitro, hematócrito 26.9, volumen corpuscular medio 56.3, hemoglobina corpuscular media de 16.7, concentración de hemoglobina corpuscular media 29.8, ancho de distribución eritrocitaria 20.7, plaquetas de 255, INR de 1.51 y tiempo de
plasticina de 24.62. A ver, aquí encontramos entonces alteraciones en un examen que como que no había que pedirlo, pero ya, pues ya lo pidieron. ¿Ya? Pero ¿qué alteraciones encontramos en lo que nos interesa ahorita, que es la línea roja? Encontramos una hemoglobina de 8, lo cual le indica una anemia grave, por lo menos una anemia importante, ¿no? ¿Ya? Un hematocrito también disminuido, ¿no verdad? El contagio de hematíes el volumen corpuscular medio muy disminuido. Fíjense ustedes, hematíes no tan disminuidos. ¿Ya? ¿Por qué está tan disminuido el hematocrito entonces? Porque son muy chiquitos. Fíjense, ese volumen corpuscular medio es muy pequeño. Entonces hay microcitosis, ¿no verdad? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ante una anemia microcítica importante, ¿no? Podríamos decir que puede ser por la faringoamigdalitis. No. Como que no debe ser que la faringoamigdalitis le produjo ahorita esa anemia, ¿no verdad? Bueno, se vuelve a explorar al paciente con coloración normal, no está pálido y no está ictérico. Fíjense ustedes que a pesar de la anemia no está ni pálido ni ictérico. No refiere historia de sangrado, que podría haber sido por un sangrado agudo. Antecedentes familiares sin interés, no hay analíticas previas para comparar resultados y no se encuentra, acuérdense que se explora piel, mucosas, hígado, vaso, ganglio linfático, ¿no verdad? Y hueso. No hay petequias, no hay esplenomegalia, no palpan adenopatías, salvo las submaxilares que pues son compatibles simplemente con la faringoamigdalitis. Y las constantes normales. Sigamos. Y le piden perfil de anemia, que cosa que no tampoco había que hacer, pero ya. Ya, pues ya dados a pedir. ¿Ya? Los reticulocitos 0,65, valor normal, o sea, la médula ósea funciona. Le pidieron vitamina B12 y folatos, no sé para qué, pero normales. ¿Ya? Le pidieron enzimas hepáticas y normales, creatinina, urea, iones normales. LDH, bilirrubina, T de Coombs directo e indirecto normales y haptoglobina no descendida, lo cual nos hace pensar que no hay hemólisis, ¿no verdad? Le piden hierro y está en 9, cuando lo normal es desde 59 en adelante. No es el momento de pedirlo, ¿ya? Pero está bajo. La ferritina está baja, cosa que uno no esperaría en el caso de una infección aguda, ¿no verdad? Y la haptoglobina está más bien aumentada, ¿no verdad? Muy bien. Entonces, pero también la haptoglobina, como puede elevarse a veces como reactante de fase aguda, entonces aquí está más bien elevada. Bueno, sigamos. Y le hacen un frotis de sangre periférica, en el que encuentran dianocitos, ¿no verdad? Ahora, deben entender que a ustedes les llaman la atención los dianocitos, pero ahí no solamente hay dianocitos, también hay otras cosas. ¿Ya? Pasen la siguiente. Encuentran microcitos hipocrómicos, algunos esquitocitos, dianocitos y eliptocitos, ¿no verdad? ¿Ya?
Bueno, aquí dice que es normal los electrocitos en el camello y en la salamandra y la gallina, pero no creo que sea el del carne. Sigamos. Esto es muy subjetivo de talasemia, la verdad, con eso, ese cuadro clínico, una anemia grave, microcítica y con un gran número de diagnósticos, ¿no verdad? Efectivamente este paciente era de sospechar una talasemia, ¿no verdad? Pero la cosa es, ¿y la ferropenia? ¿Ya? El problema es que aquí el secuestro de hierro debería darnos una ferritina elevada y aquí teníamos en cambio una ferritina disminuida. ¿Sí? Entonces, el problema es cuando la talasemia coexiste con ferropenia, que es una asociación frecuente. No porque la talasemia sea frecuente, sino porque la ferropenia es muy frecuente. El problema es que muchas anemias son difíciles de diagnosticar porque también hay ferropenia. Como la anemia ferropénica es tan frecuente, entonces muchas veces el paciente tiene anemia ferropénica más otro tipo de anemia. ¿Ya? Y eso puede confundir el diagnóstico porque usted encuentra un volumen corpuscular medio alterado, porque usted encuentra el hierro bajo, porque usted encuentra estas cosas, ¿no verdad? ¿Ya? Entonces, muchas veces es necesario tratar la anemia ferropénica y luego volver a hacer diagnóstico. ¿Ya? Esto es lo que tienen que entender ustedes. Muchas veces ustedes van a encontrar anemia ferropénica. Y con anemia ferropénica, una vez que ustedes hacen el diagnóstico de anemia ferropénica, dicen, bueno, lo que hay que hacer es darle hierro. Suponiendo que ya lo sacan de la infección aguda, lo que sea que esté, dicen, vamos a darle hierro. Le dan hierro y ya. Y el problema es que a veces le dan hierro y después ya nada más se fijan si ya subió un poquito del hematocrito, si ya punto, se acabó, todo bien, chévere, y no se dan cuenta que había otra anemia por diagnosticar, ¿no? O no le sube el hematocrito como ustedes quieren y dicen hay que darle más hierro y siguen dando hierro en vez de ver que hay otro tipo de anemia coexistente. ¿Ya? Entonces cuando ustedes tengan estos pacientes tienen que efectivamente darles hierro, pero después de darles hierro, acuérdense que tienen que darle hierro por varios meses de periodo, no darle mucho en una sola vez, sino que darle hierro más tiempo. Si ustedes ven que el paciente se estriñe, tiene efectos colaterales por el hierro, quiere decir que le están dando demasiado hierro. O mejor dicho, no demasiado en cantidad total, sino muy rápido. O sea, le tienen que dar menos cantidad por más tiempo, ¿no? Así le den el hierro unas gotitas 2 veces por semana y nada más, pero que se lo den durante más tiempo. ¿Ya? Una vez que hacen el siguiente examen, tienen que ver si ya el hematocrito, la hemoglobina, los valores están en lo normal. Suponiendo que lleguen a lo normal, tienen que seguir dando hierro 1 o 2 veces más para llenar las reservas también. Pero si no llegan a lo normal, tienen que volver a hacer diagnóstico. Tienen que volver a estudiarlo, porque a lo mejor volver a hacer frótico, lo que sea que necesiten, porque a lo mejor hay otro tipo de anemia concomitante que estaba enmascarada por la ferropenia. ¿Ya? Entonces, los trastornos de la hemoglobina, muchas veces se puede hacer esto, ¿no? La electroforesis de hemoglobina. ¿Ya? ¿Ya? Lógicamente que el estudio genético sería el diagnóstico definitivo. Sigamos. Entonces, una pregunta, perdón. En este caso, que bueno, no sabemos dónde salió, pero era un paciente de 15 años. Un adolescente de 15 años, ¿cómo llega a tener anemia ferropénica? O sea, nutricional. Claro, está bien nutrido.
¿Ah? No, pero es bien nutrido de todo menos del hierro. Claro, es que hay dietas deficitarias en hierro. Entonces, las causas más frecuentes de anemia microcítica son el déficit de hierro, o mucho la más frecuente. Pero, o sea, su déficit de hierro es más que nada porque tuvo una operación en el intestino, fue. Ah, eso ya vamos a ver, sí. Ajá. Efectivamente tuvo una operación del intestino que en realidad suponemos que es la causa de la falta de absorción de hierro en este paciente. Ajá. La anemia de enfermedad inflamatoria crónica y la talasemia. La sideroblástica falta ahí que también, pero es más rara. El problema es que muchas veces uno quiere hacer diagnóstico con los algoritmos, ¿ya? Que están bien los algoritmos, pero los algoritmos toman en cuenta las enfermedades puras, ¿ya? Y el problema es que muchas veces hay anemias mixtas, ¿sí? Entonces, por eso les digo, usted tiene que entender la fisiopatología, entender lo que significa cada cosa para poder hacer el diagnóstico bien, ¿no? Muy bien. En el caso de que haya talasemia pura, la talasemia pura, el hierro está contraindicado. Porque acuérdense que la talasemia pura tiende a haber hemocromatosis, tiende a haber exceso de hierro y eso puede darle complicaciones. Pero si hay talasemia y ferropenia, entonces usted tiene que tratar la ferropenia hasta llegar al nivel normal y hasta allí y luego ya no. ¿Me explico? Doctor, al coexistir la talasemia y la ferropenia, cuando se ingresa hierro, se recuperaría más rápido los niveles. Se recuperan los niveles y cuando usted ya ve que la ferritina está normal, ya deja de darle hierro. ¿Sí? Porque ya después de eso se empieza a acumular. Pero en este caso es ya... En este caso era mixta. Ajá. Claro, pero él tiene ya su causa intestinal, entonces darle hierro ya sería de por vida, casi. ¿O no? Si es que... Claro, es que depende, habría que hacerle controles a ver si absorbe o no absorbe. Porque realmente no estaba claro que era el... Solo ponían otra pero era pregunta. probable que sí. Ajá. Sigamos. Muy bien. Los leucocitos. Glóbulos blancos. ¿No? ¿Qué? ¿Ya están cansados? ¿Ya no quieren ver? Ah, ya mismo nos votan. Ah, mejor irse con dignidad. Bueno, ya llámanos con dignidad entonces. Pusieron